Meridian Station olía a desinfectante y desesperación, que Owen Hess había decidido que era lo universal, constante de hospitales de campaña. Independientemente de la especie, la ubicación o la gravedad de la guerra iba, la respuesta siempre era mala, y el olor siempre era ello mismo. Se movió a través de la bahía de tratamiento con eficiencia practicada, controlando los signos vitales de pacientes que iban desde humanos infantes de marina a soldados varas civiles ocasionales que habían estado en el sector equivocado cuando se negoció el alto. El fuego se rompió de nuevo. 18 horas después de su turno, Owen había logrado ese particular estado de agotamiento, donde su cuerpo continuaba realizando procedimientos médicos, mientras su cerebro se entretenía con hipotéticas cada vez más absurdas. Si él podría tener alguna superpotencia, ¿elegiría la teletransportación o la capacidad de materializar suministros médicos? La teletransportación parecía más versátil, pero los vendajes ilimitados resolverían muchos problemas inmediatos. Piloto automático de Owen de la base 7 de trauma entrante del Dr. Hayes comprometido. Protocolo de trauma base 7, que significaba que alguien estaba teniendo un peor día que él. Agarró su kit y atravesó la cortina de privacidad para encontrar a su nuevo paciente que ya estaba en el examen, mesa rodeada de guardias con armadura militar bar que parecían tallados en piedra y ansiedad. El paciente estaba bien obviamente. La distintiva piel de tonos cobrizos y la elegante estructura ósea que siempre hizo Owen piensa en esculturas que intentan humanizarse y acercarse, pero no del todo, igualando las proporciones. Ella estaba consciente, lo cual era bueno, y se esforzaba mucho por no mostrar dolor, lo cual era universal a través de las especies. Su armadura había sido parcialmente removida, revelando plasma, quemaduras en el costado izquierdo y un hombro que definitivamente estaba dislocado según el ángulo. Está bien, Owenside, poniéndose los guantes y activando su escáner. Soy el Dr. Hayes. Me voy para evaluar sus lesiones y solucionarlo. ¿Puede decirme su nivel de dolor en una escala del 1 al 10, donde 1 es leve, incomodidad y 10 es por favor dejarme inconsciente de inmediato? Los ojos de la mujer se centraron en él con una intensidad inusual. 7, quizás 8 para el hombro. De acuerdo, 8 es honesto. Te lo agradezco. Algunas personas tratan de aguantar y califica todo con un 3, lo que hace que mi trabajo sea más difícil. Escaneo las quemaduras de plasma, segundo, doloroso, pero tratable. El hombro necesitaría reducción manual, te voy a dar algo para el dolor, luego arreglaremos ese hombro. Advertencia justa, la reducción va a doler incluso con medicación, pero dolerá más si lo dejamos. Ella sintió una vez, a movimiento brusco que sugería que estaba acostumbrada a dar órdenes y recibir información de manera eficiente. Owen le administró un bloqueador del dolor localizado, esperando a que surtiera efecto mientras preparaba bálsamo quemado y fresco, apósitos. Los guardias de la puerta no se habían movido ni hablado, lo cual era extraño, pero no su preocupación. Muchos oficiales de alto rango recibieron detalles de seguridad nerviosos. ¿Sientes que la medicación funciona?, preguntó Owen. Sí, el dolor es distante. Bien, eso es lo que buscamos. Se movió hacia su hombro lesionado, palpando suavemente para confirmar la dislocación. Bien, aquí está. ¿Qué va a pasar? A la cuenta de 3, voy a manipular tu brazo de nuevo en el encaje. Será rápido, pero desagradable. Trate de mantenerse relajado. Tensarse lo empeora. ¿Listos? Ella sostuvo su gaze. ¿Listo? 1, 2. Owen redujo el hombro en 2 porque esperar 3 solo prolongaba la anticipación. El porro se reubicó con un chasquido audible. La mujer silbó pero no gritó. Su mandíbula se apretó contra lo que debió haber sido un dolor considerable incluso a través de la medicación. Terminado. La peor parte ha terminado. Owen apoyó su brazo, comprobando el alcance. De movimiento suavemente. Vas a estar adolorido por unos días, pero todo ha vuelto a donde pertenece. Ahora, tratemos con estas quemaduras. Trabajó con cuidado, la limpieza del plasma de puntuación y la aplicación de bálsamo regenerador que podría prevenir la formación de cicatrices. Las quemaduras se cubrió las costillas y parte de su lado cerca de órganos vitales. Ella había tenido suerte. Usted sabe, Owen dijo, porque hablar ayudó a los pacientes a relajarse y había mucho ya que la pérdida de sentido de los límites apropiados durante el tratamiento. Plasmar las quemaduras son difíciles.
Demasiado muchos médicos se apresuran a la fase de limpieza y, a continuación, los pacientes terminan con las infecciones. Pero tienes buena respuesta de los tejidos, debes sanar limpio. Estás exhaustiva, dijo. Soy constitucionalmente incapaz de hacer un trabajo a medias. Es un defecto de carácter en la mayoría de los contextos, pero funciona bien para la medicina. Aplicó el vendaje final, revisando el sello. Allí, querrás mantener eso limpio y seco. Cambie el vendaje cada 12 horas. Alguien lo hará darle suministros e instrucciones. Owen dio un paso atrás, revisando su trabajo con el ojo crítico de alguien que había sido reprendido demasiadas veces por los médicos supervisores por faltar detalles. Hombro reducido adecuadamente, quemaduras tratadas, manejo del dolor administrado. Lo suficientemente bueno. Deberías descansar, le dijo. Tu cuerpo ha sido a través del trauma. No trate de hacerse el fuerte. Que es como lesiones menores convertido en grandes complicaciones. Ella lo miraba con ese mismo enfoque intenso. ¿Cuál es su nombre, doctor? Owen Hayes, Campo Médico Humanos de las Fuerzas de la Coalición. Actualmente a préstamo al conjunto de operaciones, porque al parecer, yo soy una de las 3 personas en esta estación que se puede tratar tanto de especies sin causar incidentes diplomáticos. Él se logró una cansada sonrisa. ¿Y el tuyo? Sus labios se curvaron en algo que podría ser de diversiones. Siva. Bueno, Siva, está desactivada para ir. Tomar con calma las próximas 48 horas. Si experimenta aumento del dolor, fiebre o secreción desde los sitios quemados, regrese inmediatamente. Se puso de pie lentamente, probando su hombro. El movimiento fue elegante. A pesar de la evidente incomodidad. Los guardias inmediatamente se movieron para flanquearla, sus posturas de alguna manera aún más rígidas que antes. Gracias, doctora Hayes. Solo haciendo mi trabajo. Intenta que no te disparen de nuevo, ya tengo suficiente paciencia. Ella se fue con su guardia de honor y Owen recurrió a su bloc de datos para registrar el tratamiento. Su asistente, Marcus, lo miraba con una expresión que sugirió que acababa de presenciar algo entre un milagro y un desastre. ¿Qué? Preguntó Owen. ¿Sabes quién era? ¿Siva? Ella me dijo su nombre. ¿Por qué ella es alguien importante? Marcus hizo un sonido como el de una tetera tratando de no explotar. Owen, esa era la emperatriz Siva, del Vera, la emperatriz, comandante de las fuerzas imperiales del Beiron. El carmesí estrella. Ella dirigió personalmente campañas que pusieron fin a 3 guerras. Él hizo un gesto impotente. Ella es la mujer más poderosa de la galaxia conocida, y acabas de decirle que se lo tome con calma y que no te disparen de nuevo. Owen miró la cortina de privacidad a través de la cual había partido la emperatriz. A los guardias que se había mantenido en perfecta atención durante todo el tiempo en la forma en que Marcus ahora agarraba el mostrador como si fuera ello único que lo mantiene erguido. Oh, dijo Owen. Bueno, sus hombros fijos en al menos. Marcus comenzó a reír, del tipo ligeramente histérico que sugería Owen había hecho una vez más algo que tendría consecuencias que ninguno de los dos podía predecir. Owen sospechó lo siguiente: pocas horas iban a ser complicadas. No tenía idea de cuánto eufemismo resultaría eso ser. La citación llegó 3 horas después, lo que Owen pensó que mostraba notables moderación dada que aparentemente había tratado a la líder militar más temida de la galaxia como si fuera cualquier otra paciente. Él haría pasé esas 3 horas tratando a un sargento humano con una muñeca rota y un Baby Scout con fracturas por estrés, intentando no pensar en el hecho de que había hecho bromas sobre la escasez de suministros médicos a una emperatriz. 2 guardias, uno humano, un tal Bond, lo escoltó a una cámara de conferencias que claramente había sido diseñado por alguien que creía que la intimidación era un principio arquitectónico. El techo era demasiado alto, ellas paredes demasiado desnudas, la mesa demasiado perfectamente pulida. Owen se sentó en una silla que costó más que su salario anual y trató de parecer que pertenecía allí. Él no pertenecía allí. Llegó el embajador Chen primero, su expresión promete conversaciones futuras sobre protocolo y comportamiento apropiado. Entonces vino comandante Re de las Fuerzas Humanas, seguido de 3 oficiales del bar cuyos títulos Owen no pudo pronunciar y cuyos las expresiones sugerían que habían olido algo desagradable, y era él.
La embajadora Chen cruzó las manos sobre el mesa con la precisión de alguien que se prepara para dar malas noticias. Doctora Ayes, ¿entiende lo que ha hecho? Traté a una paciente lesionada con quemaduras de plasma y la reduje dislocada a hombro, que es literalmente mi trabajo. Invocaste el derecho de escudo. Uno de los funcionarios del bar dijeron que su traductor tradujo las palabras con un peso siniestro, proporcionando atención médica directa a la emperatriz en una zona de combate. Te has convertido en su guardiana consorte provisional, Oben parpadeó. Soy ella lo que el derecho de escudo es la antigua ley Bin. Chen explicado, su voz entrecortada con frustración apenas controlada. Cualquier sanador que atiende las heridas de la emperatriz en la batalla y se convierte en su guardiana hasta que las libera formalmente o toma otra. Es destinado a prevenir asesinatos disfrazados de atención médica. La sanadora tiene una inversión personal en su supervivencia, solo quería arreglarle el hombro. Tus intenciones son irrelevantes. La ley es clara. Ahora estás obligado a la emperatriz y va como su consorte provisional tutor durante 60 días durante los cuales cualquiera de las partes puede disolver el derecho o formalizarlo en estado permanente. Oben procesó esta información de la manera procesó las situaciones más absurdas de su vida tratando de encontrar lo práctico angle. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Tengo que seguirla porque tengo paciencia y tiempo libre limitado? El comandante Re se inclinó hacia adelante. Ayes, escucha atentamente. Esto es una catástrofe diplomática. Un consorte humano guardián de la emperatriz Beiron podría cambiar todo el equilibrio de poder en este sector. Algunas facciones lo verán como una oportunidad. Otros lo verán como una amenaza. Necesitas rechazar públicamente el honor. Pero acabas de decir que te niegas la insultaría y sugeriría que mi trato fue negligente. Sí. Entonces, se supone que rechaza y causa un incidente diplomático o acepta y causa un incidente diplomático diferente. Bienvenidas a la política, dijo Chen secamente. Estamos trabajando en una solución que le permita retirarse con gracia preservando el honor de la emperatriz. Mientras tanto, estás confinado a cuartos seguros para su propia protección. El ven oficial que había estado en silencio hasta ahora habló, su voz llevando el peso de la autoridad. La emperatriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el derecho. Hasta que lo haga, Diarra, que existe en un limbo legal, ni completamente atado ni completamente libre. Esto es sin precedentes. ¿Alguien quiere explicar qué hace realmente un consorte guardián? Preguntó Oben. Porque me estoy poniendo la impresión de que es más que solo atención médica. Un guardián de escudo es ambos protector y asesor, explicó el funcionario. Históricamente, fueron guerreros que juraron defender a la emperatriz con sus vidas. En la práctica moderna, es en gran parte ceremonial, pero lo legales implicaciones permanecen. Tendrías acceso a la emperatriz, voz en ciertos consejos y protección bajo la ley imperial. Soy médico. No sé nada sobre proteger a la gente militarmente o dar consejos políticos. Eso, Chen, dicho esto, es exactamente por qué esta situación es tan problemática. Oben pasó los siguientes 6 horas en cuartos seguros que eran más agradables que cualquier lugar en el que haya vivido, pero aún así se sentía como una prisión muy cómoda. Los guardias se pararon frente a su puerta, sus dispositivos de comunicación fueron confiscados. Llegó un comedor cultural para darle un curso intensivo en la corte Ben protocolo, que en su mayoría consistía en no hablar a menos que se le hablara, inclinarse, pero no demasiado, y por amor a todo, no hagas bromas. Pero eso el último parecía particularmente dirigido. Aprendió más sobre la emperatriz Siva que él siempre había querido saberlo. Ella había asumido el trono a los 19 años durante una crisis de sucesión, ganándolo a través de las Fuerzas Armadas, brillantez en lugar de linaje. Ella había liderado personalmente las campañas que pusieron fin a la rebelión de Toron, de Outer Reach Guerra, y el breve pero brutal conflicto con el colectivo sárdico. Ella era conocida como la Estrella Carmesí porque las fuerzas enemigas verían las marcas rojas de su buque insignia y se rendirían en lugar de enfrentarse sus tácticas. Ella era temida en toda la galaxia, respetada, intocable y Owen le había dicho que se lo tomara con calma y que no le dispararan de nuevo. Estaba condenado. Lo culturalate, un nervioso bon llamado Kelvis, trató de prepararlo para todo lo posible escenario. Si la emperatriz se dirige a usted directamente, mantenga contacto visual, pero no mires fijamente. Si ella te pide tu opinión, sé honesto,
pero diplomático. Si ella ofrece si comes o bebés, acéptalo. Negarse es un insulto. Si los asesinos atacan, espera, ¿qué fue el último? Si los asesinos atacan, quédate detrás de los guardias e intentan no hacerlo, morir. Tu muerte sería una vergüenza política significativa. Mi muerte sería una vergüenza personal significativa, también. Pero Kelvis no sonrió. Owen sospechaba que el humor de Bond funcionaba de manera diferente, o posiblemente Kelvis simplemente no tenía uno. Al tercer día de su confinamiento, Owen fue informado de que se le había concedido una audiencia con la emperatriz. Él era vestida con ropa formal que se sentía como un disfraz, escoltada por guardias que se movían como esperaban emboscada, y condujo por los pasillos del ala diplomática Bond que hizo su anterior. Los alojamientos parecen armarios de almacenamiento. La sala del trono era exactamente como excesivo como Owen esperaba. Techos altos, decoraciones elaboradas, suficiente espacio para sostener un pequeño ejército. La emperatriz Siva se sentó en un trono que logró parecer a la vez cómodo e imponente, rodeado de asesores cuyas expresiones varió de sospechoso a abiertamente hostil. Ella vestía insignias imperiales completas ahora, no una armadura manchada de sangre. La transformación fue sorprendente. Ella autoridad irradiada, poder, peligro. Sus ojos encontraron a Owens al otro lado de la habitación, y algo en su expresión cambió infinitesimalmente. Los procedimientos formales comenzaron con títulos y las declaraciones de Owen apenas siguieron. Entonces Casiva levantó una mano, y el Ron guardó silencio con el tipo de obediencia inmediata que sugería que su autoridad era absoluta. Déjanos, ella dijo. Los asesores protestaron. Los guardias permanecieron impasibles. Casiva repetida a ella misma, con su voz llevando el filo de una orden que había puesto en marcha ejércitos. La habitación despejada, dejando solo dos guardias en la puerta del otro lado y Owen parado en el centro de lo que de repente se sintió como demasiado espacio vacío. Siva descendió de su trono con gracia fluida, acercándose hasta que se paró lo suficientemente cerca como para conversar sin invadiendo su espacio. De cerca, pudo ver la tenue cicatriz en su hombro donde había estado la quemadura de plasma. Doctor Hayes, ella dijo, ¿desea ser liberado del viaje de Shield? Owen consideró la pregunta, el peso de la misma. Rechazo significaba permanecer atado a ella, convertirse en un objetivo para cualquiera que quisiera desestabilizar su gobierno. Aceptar significaba tendría que declarar públicamente que su trato era adecuado pero impersonal, una necesidad política que se sentía como traición a la simple compasión que le había mostrado. ¿Puedo preguntarte algo primero?, él dijo. Su ceja se levantó fraccionalmente. Puede que sí. ¿Por qué no me has liberado ya? Podrías haber hecho inmediatamente y evitó toda esta situación. Siva estuvo callado durante mucho tiempo su expresión ilegible. Cuando habló, su voz era más suave que ella. Había estado con su corte. He sido emperatriz durante 30 años, dijo. En ese tiempo, cada médico que me ha atendido lo hace con manos temblorosas y evitó ojos, aterrorizados de cometer errores. Me tratan con el cuidado desesperado de una bomba que podría explotar. Ella hizo una pausa. Vendaste mis heridas mientras hacer bromas sobre la escasez de suministros. Me preguntaste si estaba cómoda. Tú me dijiste para descansar. Me trataste como una persona, no como una amenaza o un ícono. Ella conoció a sus ojos. Eso es más raro de lo que crees. Owen no sabía qué decirle a eso, así que fue con honestidad. No sabía quién eras, fueron. Si lo hubiera hecho, probablemente también me habría aterrorizado. Sé que es por eso importaba. Antes de que Owen pudiera responder, la habitación tembló. No metafóricamente, literalmente tembló. El tipo de explosión que hace que las paredes se agrieten y las luces parpadeen. Las alarmas comenzaron a gritar. Ellos guardias en la puerta se movieron de inmediato para rodear a Siva, pero ella ya estaba en movimiento, con la mano en un arma que apareció de algún lugar con su túnica formal. Bombardeo, informó un guardia, ala oeste cerca del. Él detuvo su expresión sombría cerca de los cuartos de huéspedes, los aposentos del doctor Hayes. La expresión de Siva se transformó en algo frío y absolutamente letal. Ella miró a Owen y él vio una furia genuina allí, no hacia él sino hacia él. Alguien, dijo ella suavemente, acabo de cometer un error significativo. Owen, aún procesando el hecho de que alguien acababa de intentar matarlo, solo podía asentir.
Su vida se había vuelto oficialmente muy complicada. Las secuelas del bombardeo tardó horas en resolverse. Owen fue revisado por lesiones que no tenía, interrogado por seguridad fuerzas de ambas especies y eventualmente regresaron a nuevos cuarteles en una sección de la estación estaba tan fuertemente custodiada que probablemente podría sobrevivir a un orbital directo huelga. El mensaje era claro. Alguien lo quería muerto antes del provisional. El vínculo podría volverse permanente. Siva apareció en sus aposentos esa noche sin previo aviso, seguido por 2 guardias que inmediatamente se posicionaron frente a la puerta. Ella se había despojado de la vestimenta formal por algo más simple pero no menos imponente. Armadura que parecía ceremonial, pero Owen sospechaba que estaba completamente funcional. «Estás viva», dijo, lo que parecía una innecesaria observación, pero Owen apreció el sentimiento. Principalmente por suerte y por no estar en mis aposentos cuando explotaron, aunque me han dicho que mi colección de terribles tazas de café no lo logró. Trágica pérdida. Algo que podría tener la diversión parpadeó en su rostro. Haces bromas cuando tienes miedo. ¿Es eso o gritar? Y gritar parece menos socialmente aceptable. Casiva se acercó a la ventana, mirando las estrellas más allá a la estación. El atentado fue coordinado por miembros de mi propio tribunal. Nobles que creer que un consorte humano guardián debilita mi autoridad. Han sido arrestados, pero el sentimiento permanece. Entonces, disuelve la derecha. Déjame volver a ser médico, problema resuelto. Ella se volvió hacia él. ¿Sabes lo que realmente significa el derecho al escudo? No el político implicaciones, pero el propósito original. Que los curanderos que salvan a la emperatriz conviértanse en guardianes. Que la emperatriz reconozca a alguien digno de confianza, alguien que demostró que valora su vida no por lo que representa, sino por lo que es. La expresión de Siva fue difícil para leer. Aceptar lo correcto significa que me hago responsable de tu protección, no les fallo a los que están bajo mi escudo. No soy un guerrero. No puedo protegerte. Tú me protegiste tratando mis heridas con cuidado cuando no tenías que hacerlo. Diferentes tipos de protección. Igualmente válido. Owen se sentó al borde de su cama, agotado por el miedo, la confusión y lo surrealista naturaleza de su vida actual. ¿Qué pasa si formalizamos el derecho? ¿Qué significa eso realmente para los dos? Siva estaba callada, eligiendo sus palabras con cuidado. Significa que te conviertes en parte de mi hogar oficialmente. Tienes acceso a mí. Voz en la protección de ciertos consejos. Y si lo disolveremos, declaro que su trato es adecuado, pero que no tenemos vínculo. Tú regrese a sus deberes médicos. No enfrento consecuencias. Es probable que te enfrentes sutilmente represalias de aquellos que te querían muerto. Puedo protegerte oficialmente como mi guardián, pero no como un médico al azar, ese es un conjunto terrible de opciones. Sí. Se sentaron en silencio, el peso de decisiones imposibles de resolver entre ellos. Owen pensó en los últimos 3 días, en saber que esta mujer, que parecía cualquier otro soldado herido, era en realidad el comandante más temido de la galaxia, por el hecho de que mostrar compasión básica había creado toda esta situación. ¿Puedo preguntar por qué te convertiste en emperatriz? Owen dijo, los archivos dicen que tomaste el trono durante una crisis de sucesión, pero no por qué. Siva volvió a la ventana porque alguien tenía que hacerlo, y yo era el único candidato que podía unir las casas militares. Yo estaba 19. Yo no quería, pero querer que las cosas es un lujo, y pronto aprendí que el deber es más importante que el deseo. Esa es una filosofía bastante sombría. Mantuve a mi gente con vida durante 3 guerras. ¿Lo que trata de mantener vivo? No solo físicamente, realmente viva. Ella lo miró entonces, algo vulnerable parpadeó en su expresión antes de que ella la controló. Yo no he considerado esa pregunta en un tiempo muy largo. Hecho por Owen una decisión que probablemente era estúpido, pero se sentía bien. No estoy pidiendo la liberación de la derecha. Siva los ojos ampliado fraccionalmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Probablemente no del todo, pero entiendo que has pasado 30 años siendo temido y obedecido, pero nunca tratado como una persona. Y entiendo que disolverse este vínculo significa admitir que la amabilidad básica es menos importante que la conveniencia política. No puedo hacer eso, entonces, supongo que ahora soy tu tutor, aunque no sé qué significa eso en realidad.
Y definitivamente voy a necesitar más entrenamiento porque mis habilidades de combate se limitan a huir y esconderme detrás gente más grande. Por primera vez desde que Oben la conoció, Cassiva se echó a reír. Estaba callada, casi sorprendida, como si hubiera olvidado cómo. O eres muy valiente o muy tonta, dijo. Probablemente ambos. La mayoría de las decisiones de mi vida entran en esa categoría. Terminado las semanas siguientes, Oben permaneció vinculado a Siva durante el periodo provisional. La presión política de ambas partes se intensificó. Diplomáticos humanos lo instaron a retirarse. Von Nobles lanzó por su remoción. Hubo 3 intentos de asesinato más, cada uno más sofisticado que el anterior, que requirieron Siva para asignar su guardia personal a su protección. Pero también hubo momentos de conexión inesperada. Cenas formales donde Siva pidió su opinión sobre medicina ética y realmente escuchado. Conversaciones tranquilas en los jardines donde ella derramó el peso del imperio por breves momentos. Oben le enseñó los puntos más finos de la cultura humana del café. Siva explicando estrategia militar en términos que tenían sentido para alguien que pensaba en términos de triaje y tratamiento en lugar de tácticas y territorio. Él se enteró de que ella nunca tuvo amigos, solo aliados. Que ella escribió poesía no se lo mostró a nadie. Que ella a veces se paraba en plataformas de observación a altas horas de la noche mirando las estrellas y preguntándose cómo sería simplemente ser Siva en lugar de emperatriz. Se enteró de que Oben había perdido a su hermana por la guerra, que su gentileza enmascaraba la culpa de los pacientes que no podía salvar, que se había convertido en médico porque quería arreglar a la gente de la forma en que no podía arreglar a su familia. Eran de diferentes especies, mundos diferentes, estructuras de poder diferentes, pero ambos entendieron lo que significaba llevar peso. Sola. El día 58 del periodo provisional, 2 días antes de partido tendría que tomar una decisión final. Oben descubrió evidencia de que se originaron los intentos de asesinato del propio Consejo Militar de Siva. Generales que temían a una consorte humana debilitaría su autoridad, ministros que lo veían como una amenaza para el dominio de Beidon. Él trajo la evidencia a Siva en sus aposentos privados. Lo leyó con una expresión que se volvía más fría con cada página. Tienen razón, sobre una cosa, dijo finalmente. Formalizar el derecho desestabilizará mi corte. Algunos lo verán como debilidad, podría haber desafíos a mi autoridad. Luego disuélvelo. Sobreviviré. ¿Voluntad usted? Esta gente ya ha intentado matarte 4 veces. Soy más difícil de matar de lo que parezco, principalmente por suerte y cobardía estratégica. Cassiva dejó el panel de datos. Tengo 2 opciones, disolver el derecho a satisfacer a mi corte y protegerte a través de la negación o formalizarlo y arriesgarte a una guerra civil. Así, disuélvelo. No quiero. La admisión flotaba en el aire entre ellos. Oben la miró fijamente, a esta mujer que comandaba ejércitos y derrocaba gobiernos, que era temida en todo el mundo, galaxia, y que lo miraba con algo que podría haber sido esperanza. ¿Por qué no?, preguntó en voz baja. Porque en 30 años gobernando, eres la primera persona que me trató como si valiera manos amables. Porque cuando hablo con tú, no tengo que ser la estrella carmesí o la emperatriz. Solo puedo ser Siva. Porque ella se detuvo, eligiendo sus próximas palabras con cuidado. Porque preferiría enfrentarte a una guerra civil que decirte que la amabilidad básica es menos importante que la conveniencia política. Oben cruzó la habitación, deteniéndose lo suficientemente cerca como para poder ver la cicatriz en su hombro a través del hueco de su armadura, al que trató con ungüento quemado y manos suaves. Entonces no lo hagas, dijo. Yo ya te dije que no estoy pidiendo la liberación. Hazlo oficial. Vendrán por ti. Ya vienen por mí, al menos así tendré mejores guardias. Cassiva sonrió, real y sin vigilancia. Eres absolutamente tonto, pero me han dicho eso antes, generalmente justo antes de hacer algo que funciona sorprendentemente bien. Al día siguiente, Oben se paró ante una asamblea de ambas especies y anunció públicamente que no solicitaría la liberación de la derecha de escudo. Su discurso fue torpe y serio, lleno de chistes malos y sincero, convicción. Dijo que servir como guardián de la emperatriz era un honor que aceptaba plenamente, que cualquiera que quisiera para eliminarlo, primero tendría que pasar por él, lo que ciertamente no sería difícil ya que su entrenamiento de combate consistió en una retirada estratégica. Pero el principio importaba. El discurso fue viral en ambas civilizaciones.
Los humanos lo encontraron entrañablemente valiente. Byron encontrado es desconcertante pero de alguna manera convincente. Kasiba viendo la transmisión la hizo decisión. Arrestó a los líderes de la red de conspiración, invocó leyes antiguas para reorganizó su consejo militar y aceptó formalmente a Oben como su permanente guardián del escudo en una ceremonia presenciada por representantes de 20 especies. Cuando Oben hizo el juramento de protección, prometiendo defenderla con su vida, aconsejarla con honestidad y ponerse de pie a su lado, a pesar de lo que viniera, Siva hizo algo sin precedentes. Ella juró un juramento recíproco de protegerlo a cambio. La multitud estalló en confusión y debate. Las emperatrices no hacían juramentos a los guardianes. La protección fluyó una dirección, pero Kasiba nunca había estado particularmente interesada en los precedentes. Meses después de la ceremonia, después de que la agitación política se asentara en nuevos patrones y los intentos de asesinato reducido a ocasionales amenazas en lugar de ocurrencias diarias, Oben trabajado en instalaciones de investigación médica de la casa había establecido para el conjunto de humanos bar curación técnicas. Él había dejado el campo activo de ver, pero todavía se trata a los pacientes con regularidad, ahora, con los recursos que él nunca había soñado. Kasiba visitó durante su hora del almuerzo, soltando el peso del imperio asentado en su oficina abarrotada y beber terrible humanos café de las tazas que habían sobrevivido a los bombardeos. ¿Tú te arrepientes? Oben preguntó un día, viéndola luchar con el café que él le había advertido ella era más sentimiento que bebida. Todo el caos político que creó el vínculo, Siva dejó su taza, que llevaba la frase Worlds OK Marek en Fadin cartas, y tocó la cicatriz en su hombro. A la que trató con manos amables, sin saber quién era ella, solo preocupándose de que ella estuviera herida. Fui la guerrera más poderosa de la galaxia durante 30 años, dijo en voz baja. Temido, obedecido, intocable. Pero nunca me trataron con simple amabilidad humana hasta que un médico que no sabía quién era decidió que yo merecía manos amables y bromas malas sobre suministros médicos. Ella conoció a sus ojos. Eso vale más que la conveniencia política. Oben sonrió y le ofreció la mitad de su sándwich. Sabes, para alguien que comanda ejércitos, tienes terribles prueba el café. Todavía estoy tratando de entender por qué los humanos beben algo eso sabe a arrepentimiento quemado. Es una experiencia cultural adquirida como tus jardines neuronales de la gente, excepto que en lugar de conciencia compartida, es sufrimiento compartido. Siva aceptó la mitad del sándwich, examinándolo con la misma cuidadosa atención que prestó en las sesiones informativas militares. Tu comida es agresivamente simple, dice la mujer cuya última cena formal de estado la semana incluía algo que técnicamente todavía estaba vivo cuando se sirvió. Eso es un manjar. Eso es una pesadilla. Soy médico. Sé lo que las cosas deberían hazlo cuando te los comas, y mudarte no está en la lista. Cayeron en un silencio confortable, del tipo que solo sucede entre personas que han aprendido los ritmos del otro. Fuera de la ventana de la oficina de Oben, la estación bullía con actividad. Personal humano y Byron trabajando codo con codo en proyectos que hubiera sido imposible hace un año. Intercambios médicos, programas culturales, pequeñas rebeliones contra la idea de que diferente significaba enemigo. Tengo un consejo reuniéndose en una hora, Kasiba dijo eventualmente, terminando su sándwich con más entusiasmo que el mediocre estación cafetería comida merecida. 3 generales quieren discutir la expansión a el sector Kepler. 2 diplomáticos discuten sobre las regulaciones de rutas comerciales y alguien ha presentado una queja formal sobre la forma en que reorganicé la jerarquía militar. Eso suena agotador. Lo es. Pero después, pensé que tal vez podrías muéstrame más de tus tradiciones culturales humanas. Mencionaste algo llamado Noche de Cine. Oben sonrió. ¿Tú quieres ver películas? Emperatriz Siva, comandante de las fuerzas imperiales del Byron, la estrella carmesí misma quiere comer palomitas de maíz y ver cine humano. Tú dijiste. Fue un ritual de unión importante. Dije que era como los humanos se descomprimen después de semanas estresantes. No dije que fuera importante. Si te ayuda a relajarte, entonces es lo suficientemente importante. Siva se puso de pie, enderezando su armadura con la precisión inconsciente de alguien que había lo llevé tanto tiempo que era una segunda piel. Además, has asistido a 17 estados funciones conmigo. Lo menos que puedo hacer es participar en sus prácticas culturales. Advertencia justa, estoy eligiendo la película y mi gusto se inclina hacia la acción ridícula, películas donde la física es más sugestión que ley.
Mando militar fuerzas a través de múltiples sistemas estelares. Creo que puedo manejar violaciones de física ficticias. Después de que ella se fue, Owen regresó a su trabajo, revisando protocolos de tratamiento para una nueva técnica médica conjunta de especies, capacitándose médicos humanos en variología, asesorando sobre un caso que involucra una rara condición que afectó a ambas especies de manera similar. Fue un buen trabajo, significativo trabajo, del tipo que le hacía sentir que estaba arreglando las cosas en lugar de simplemente parchearlas temporalmente. Su comunicador intervino con un recordatorio sobre el aumento de los protocolos de seguridad. Incluso meses después de formalizar la derecha, todavía había facciones que veían su posición como debilidad o amenaza. Ellos intentos de asesinato habían disminuido, pero no se habían detenido por completo. Vivía con guardias, movimientos restringidos y ella constante conciencia de que ser el guardián del escudo de Siva lo convertía en un objetivo. Pero también vivió con un propósito, con el conocimiento de que había sido parte de cambiar algo, que su simple acto la compasión se había extendido hacia afuera de maneras que él no podía haber predicho. Las relaciones humanas no habían mejorado a través de grandes gestos políticos, pero a través del ejemplo visible de su vínculo. Un médico y una emperatriz, diferentes especies, mundos diferentes, encontrando puntos en común en la honestidad y el respeto mutuo. Que por la noche, Owen preparó su habitación para la noche de cine. Se las había arreglado para conseguir palomitas de maíz reales a través de canales que definitivamente violó varias regulaciones de suministro. Organizó asientos cómodos y puso en cola lo que él considerado un clásico del cine humano. Una ridícula aventura espacial desde la Tierra a principios de la industria del entretenimiento, donde los barcos sonaban al vacío y el romance era improbable pero entrañable. Siva llegó precisamente a tiempo, habiendo cambiado de una armadura formal a algo más simple. Ella todavía se movía como una guerrera, toda gracia controlada y enrollada disposición, pero su expresión era más suave que nunca en público. Tus guardias déjame pasar sin los protocolos de seguridad habituales, dijo. Creo que finalmente están aceptando que no lo soy. Voy a atacarte de repente. Para ser justos, podrías atacarme con éxito. No me hago ilusiones sobre mis capacidades de combate comparadas con las tuyas. No tengo intención de atacar a mi guardián del escudo. Eso sería contraproducente. Y sin embargo, todavía llevas al menos 3 armas que puedo ver y probablemente 5 no puedo. Siva se acomodó en los asientos que había arreglado. Sus ojos escaneando la sala con la evaluación automática de amenazas de alguien capacitado para ver el peligro en todas partes. Viejos hábitos. Él llevaba armas desde que tenía 12 años. Son tan parte de mí como mis manos. Owen le entregó un tazón de palomitas de maíz y comenzó la película. Durante los primeros 20 minutos, proporcionó comentarios, explicando referencias culturales, traduciendo modismos que no se analizaban limpiamente entre especies, señalando él violaciones físicas particularmente atroces. Kasiba observaba con atención concentrada, ocasionalmente haciendo preguntas. Eso sugirió que estaba analizando la película con la misma mentalidad táctica que usaba para la estrategia militar. Ella, protagonista, toma malas decisiones tácticas, observó durante una batalla espacial particularmente dramática. Eso es porque está motivado por las emociones en lugar de la lógica. Es algo humano. Los Vandens también tienen emociones, sí, pero estás entrenado desde la infancia para integrarlos en la toma de decisiones en lugar de ser gobernado por ellos. Somos más desordenados sobre eso. Siva comió más palomitas de maíz considerando esto. Desordenado no está necesariamente mal, solo es diferente. Como la película progresó, Owen notó que Siva comenzaba a relajarse, perdiendo los hombros, parte de su postura rígida, su respiración cada vez menos controlada. Por el acto final, cuando lo improbable el romance llegó a su conclusión inverosímil pero satisfactoria, ella se apoyaba ligeramente en él de una manera que parecía inconsciente. Eso fue absurdo, dijo cuando llegaron los créditos, completamente. Me gustó. Bueno, ese era el punto. Ella no se movió de donde ella había resuelto contra su hombro. Owen no lo mencionó. Se sentó en un cómodo silencio, el tipo que se había familiarizado a través de los meses de cenas formales y conversaciones silenciosas y aprender a traducir no solo idiomas, pero las diferencias fundamentales en la forma en que veía el mundo. Owen, Kasiba dijo finalmente, su voz tranquilo. ¿Alguna vez te arrepientes de ese día en la Bahía Médica? Si hubiera sabido quién era yo,
Podrías haber rechazado el tratamiento, me envió a alguien más calificado, evitó toda esta situación, pero Owen lo pensó honestamente, sobre los intentos de asesinato y la presión política y la completa agitación de su vida tranquila y sencilla, sobre guardias y restricciones y convertirse en una figura pública en una historia de la que nunca quiso formar parte. Pero él también pensé en esto, sentado en su habitación con alguien que confiaba en él lo suficiente como para relajarse, compartiendo ridículos entretenimiento humano y palomitas terribles, siendo parte de algo que importaba más allá de lo inmediato. Tener un amigo que resultó ser la mujer más poderosa de la galaxia, que lo veía no como una herramienta política o un lastre, sino como alguien a quien vale la pena proteger. No, dijo, no me arrepiento. Necesitabas ayuda y yo podría darlo. Todo lo demás simplemente sucedió en torno a ese hecho central. Todo lo demás, Kazar repitió con secodiversión. Incidentes diplomáticos, intentos de asesinato, reestructuración de códigos legales antiguos, todo lo demás. He aprendido a pensar en ellos como experiencias de creación de personajes. Ella se rió, el sonido seguía sorprendiendo un poco incluso meses después, como ella estaba volviendo a aprender cómo eres imposible. Me lo han dicho antes. Por lo general justo antes de hacer algo que funciona sorprendentemente bien. Sí, lo sé, has dicho esa frase exacta al menos 12 veces en diversas situaciones. Es una buena frase. Me ha ayudado a superar muchas cosas. Siva se movió, se sentó correctamente para enfrentarlo. Su expresión era seria ahora, cargando con el peso de los pensamientos que había estado considerando. Te necesito para entiende algo. El vínculo que hemos creado, el derecho de protección, es permanente. En la cultura Ben, no puedes disolverlo excepto a través de la muerte. Estás atado a mí mientras vivamos los dos, sé que eso significa que tu vida está ligada a la mía. Mis enemigos se convierten en tus enemigos. Las responsabilidades afectan tu libertad. Nunca volverás a ser solo un médico. Siempre serás el guardián de la emperatriz, con todo lo que ello conlleva. Owen la miró a los ojos, al ver la preocupación allí, preocupación genuina de que no entendiera completamente a qué se había comprometido. Casiva, entré en una bahía médica y te arreglé el hombro porque estabas herido. Has pasado meses tratando de asegurarte de que entendiera todas las complicaciones, ese simple acto creado. Lo entiendo. No me estoy retirando. ¿Por qué no? Podrías. Reclama malentendidos culturales. Mi consejo aceptaría su liberación si la pidiera ahora. Te enfrentarías a algunas dificultades políticas, pero serías libre porque ser tu tutor no es una carga de la que estoy tratando de escapar. De hecho, es una de las mejores decisiones que he tomado, que es decir algo dado mi historial. Él sonrió. Además, alguien tiene que asegurarse de que de vez en cuando relájate y come alimentos que técnicamente no están vivos. Esa fue una cena formal. Esa es suficiente. Yo soy protegiéndote de terribles elecciones culinarias. Es parte de mis deberes de guardián. La expresión de Siva se suavizó en algo que podría haber sido afecto. Me proteges obligándome a ver absurdas películas humanas y comer grano quemado. ¿Palomitas de maíz? Se llama palomitas de maíz. Y sí, exactamente. Esa es mi función primaria. Ella extendió la mano, tocando la cicatriz en su hombro a través de su ropa, el recordatorio físico de donde comenzó todo esto. En 30 años, nadie ha tratado yo de la forma en que tú lo haces. Como si no fuera la estrella carmesí o la emperatriz, solo Siva, bueno, solo eres Siva. El resto son títulos de trabajo y reputación. Importante, seguro, pero no la totalidad de quién eres. La mayoría de la gente no puede separar los dos. La mayoría de la gente no te conoció cuando estabas herido y vulnerable y tratabas de no mostrar dolor. Tengo la versión sin filtrar primero. Es un poco difícil dejarse intimidar por alguien después de haberlo visto con un hombro dislocado. Siva hizo un sonido que podría haber sido ofensivo o divertido. Yo no hice guse. Tú absolutamente estremecido. Soy médico. Sé cómo son las respuestas al dolor. Y mantuvo la compostura en todo momento. Mantuviste una compostura impresionante mientras definitivamente haciendo una mueca de dolor. Discutieron al respecto de manera natural durante otros 10 minutos, la forma en que habían discutido sobre todo, desde la estrategia militar hasta la forma correcta de preparar el café era cómodo, familiar,
El tipo de desacuerdo fácil que surgió de la confianza en lugar del conflicto. Finalmente, Casiva se puso de pie para irse, sus guardias materializándose desde sus discretas posiciones fuera de sus aposentos. Ella se detuvo en la puerta, mirándolo hacia atrás con una expresión que había aprendido a leer durante meses aprendiendo los idiomas de los demás. El visibles e invisibles. A la misma hora la próxima semana, ella preguntó por tu cultura programas de educación. Noche de cine. Se llama Noche de cine. Y sí, estoy pensando que abordamos lo humano comedias a continuación. Advertencia justa, el humor no siempre se traduce bien. Voy a administrar. Mando fuerzas a través de múltiples sistemas estelares. Creo que puedo manejarlo comedia cultural. Después de que ella se fue, Owen limpió los granos de palomitas de maíz y devolvió sus habitaciones a una apariencia de orden. Su comunicador mostró 17 nuevos mensajes, consultas médicas, sesiones informativas de seguridad, invitaciones formales a eventos a los que tendría que asistir en su calidad de guardián del escudo. Su vida se había vuelto irreconocible por la tranquila existencia que había vivido hace un año. Pero como se preparó para acostarse, protegido por guardias que nunca antes había necesitado, atado a un Owen descubrió que no era una mujer cuyo poder podía remodelar gobiernos, asumiendo responsabilidades que nunca había buscado infeliz. Había arreglado el hombro dislocado de alguien y de alguna manera cambió todo su la vida. Había formas peores de que las cosas salieran bien. En sus propios aposentos a través de la estación, la emperatriz Sebeth Audara se sentó en su escritorio y compuso informes que dirigiría los movimientos de millones. Ella tomó decisiones que afectaron las rutas comerciales y los despliegues militares. Iniciativas aprobadas que darían forma al futuro de las relaciones bar-humanas y navegaron cuidadosamente por la política complejidades que conlleva tener un guardián escudo humano. Pero también mantuvo un recordatorio de horario para la próxima semana noche de cine. Y se encontró sonriendo al recordar la insistencia de Owen de que se había estremecido durante tratamiento, sabiendo muy bien que absolutamente lo tenía, pero negándose a admitirlo eso. Durante 30 años, había sido la guerrera más poderosa de la galaxia. Temido, respetado, intocable. Ahora ella también era amiga de alguien que trajo su terrible café la hizo reír y la trató como si valiera la pena tener manos amables. Ella la había reestructurado todo el Consejo Militar por eso, enfrentado a la oposición política, corría el riesgo de inestabilidad en su corte. Había valido la pena cada complicación. Algunos bonos que ambos tenían los aprendidos valían la pena el caos que crearon, valía la pena protegerlos, valía la pena el simple hecho de presentarse con palomitas de maíz y películas absurdas, y la voluntad de verse unos a otros como algo más que títulos y posiciones. Owen había entrado en un bahía médica y le arregló el hombro sin saber quién era. Siva pasó meses mostrándole que la persona a la que trataba con tanta amabilidad era alguien a quien valía la pena conocer más allá de la corona y reputación. Al final, ambos habían sido salvados, solo que de diferentes maneras que cualquiera de las dos esperadas. Y al otro lado de la estación en cuartos separados por distancia, pero conectados por elección.